La doctora Abigail Bennett es profesora asistente de Ecología y Gobernanza de Pesquerías Continentales Globales en la Universidad Estatal de Michigan, en Estados Unidos. Ella estudia el papel de la pesca y la acuicultura en los medios de vida y la seguridad alimentaria en todo el mundo, examinando cómo procesos como la gobernanza y el comercio dan forma a las conexiones entre la pesca y el bienestar humano. Al mismo tiempo, su investigación se basa en el trabajo de campo para generar una comprensión de cómo la política pesquera y la gobernanza se desarrollan sobre el terreno, con especial atención al papel de las comunidades pesqueras y los comerciantes de pescados y mariscos en la configuración de los resultados. Abigail ha trabajado en América Latina, África y Asia y ha realizado investigaciones en Yucatán. Antes de comenzar su puesto en la Universidad Estatal de Michigan, fue investigadora asociada en el Centro Mundial de Políticas Alimentarias de la Universidad de Duke, así como miembro visitante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Es un placer tenerte aquí, Abby. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes hoy. Pues, como dijo Silvia, mi trabajo se enfoca en estudiar y investigar la política y la gobernanza pesquera, especialmente en cuestiones de seguridad alimentaria y nutrición. Así que me siento muy honrada y emocionada de poder explorar estos temas en este foro, que incluye gente del sector pesquero, de ONGs, de gobierno y expertos en nutrición, porque son la gente que tiene el conocimiento y capacidad de avanzar esta agenda. El punto que yo quiero comunicar hoy es el siguiente, que la incorporación de la pesca como componente clave de sistemas alimentarios sostenibles representa un cambio fundamental de la forma en que tradicionalmente pensamos en la pesca y en la política pesquera. Y por lo tanto, la promoción de la pesca como parte del sistema alimentario implica distintos tipos de políticas y programas y nuevos tipos de ciencia y acción colaborativa para apoyar esos programas. Y hablaré un poquito sobre algunos pasos para enfrentar esos retos. Siguiente, por favor. Pero también estoy contenta de estar aquí porque me encanta la pesca mexicana. Aunque trabajo en países en África y Asia, aquí es el primer lugar donde aprendí sobre la pesca. He tenido la oportunidad de trabajar en Yucatán, como dijo Silvia, también un poquito en Quintana Roo y Sonora. Y pues allí tuve la chance de salir a pescar mucho. Y a veces tenía la oportunidad de tirarme a bucear. Y me impresionó mucho ver todo lo que hay bajo del agua, los animales, el ambiente, los meros grandes, las langostas bajo de las piedras. Y también me impresionó mucho el conocimiento del pescador. Y un día después de bucear, todo emocionada, pregunté a un pescador, oye, ¿cómo te sientes cuando ves todos esos animales bajo del agua? O ¿cómo lo ves esos animales cuando estás mirando, por ejemplo, las langostas bajo de las piedras? Y como es una persona chistosa, me dijo, veo signos de dólar. O veo que cambio los ojos de las langostas en signos de dólares. Me dio risa. Siguiente, por favor. Pero claro que es cierto que la pesca es muy importante económicamente en todo el mundo y en México. Es uno de los productos alimenticios más comercializados en el mundo. El comercio internacional de pescado tuvo un valor de 151 mil millones de dólares en 2020. Y esto fue durante la pandemia, ¿no? Representa el 11% del valor total del comercio de productos agrícolas a nivel global, y la mayoría de los productos pesqueros compiten con otros productos en los mercados internacionales. Y claro que México es uno de los grandes exportadores y importadores de productos pesqueros. Entonces, desde el punto de vista de las políticas y el desarrollo y el mantenimiento, el desarrollo y el mantenimiento de los mercados de exportación,
es una alta prioridad. Siguiente, por favor. Pero también sabemos que los objetivos económicos deben equilibrarse con la sostenibilidad y la conservación de los recursos. Y México tiene una larga historia de políticas pesqueras sostenibles. Aquí hay una langosta espinosa que van a tirar porque está huevada. También miden para asegurar que cumple con las tallas mínimas. Ya conocemos las herramientas, las reglas que sirven para el manejo de la pesca de manera sostenible. Los permisos, por ejemplo, las concesiones, las tallas mínimas, los artes de pesca sostenibles, por ejemplo, las áreas protegidas. Obviamente en ciertos casos hay retos en la implementación y vigilancia como en todos lados, pero conocemos qué significa el manejo sustentable de recursos pesqueros. Y cada vez encontramos más formas de integrar los objetivos ambientales y económicos, por ejemplo, a través de los programas de certificación de productos de mar sustentables. Así, en general, en una perspectiva científica y política, sabemos cómo gobernar la pesca para tratar de optimizar su valor económico y la conservación de recursos. Siguiente, por favor. Al mismo tiempo, sabemos que la mayoría de los mariscos y los pescados que se producen para el consumo humano, aunque ciertamente no todos. Por ejemplo, le pregunté a mis amigos de Río Lagartos y Yucatán antier qué almorzaron y me mandaron esas fotos: pulpo frito, ceviche mixto y pescado frito, muy ricos. Siguiente, por favor. Y aunque sabemos que se consumen la mayoría de los productos pesqueros desde un punto de vista científico, y político, no tenemos una comprensión clara de cómo gobernar las pesquerías para que beneficien la salud y la nutrición de los mexicanos de la mejor manera posible. Y no estamos seguros de cómo debemos equilibrar los objetivos nutricionales con objetivos ambientales y económicos. La Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentables sí menciona la importancia del pescado como alimento para la población. Reconoce a la pesca que la pesca y la acuicultura como actividades que fortalecen la soberanía alimentaria de la nación, y dice que la pesca y la acuicultura se deben orientar a la producción de alimentos para el consumo humano directo en vez de alimentos para ganadero, por ejemplo, para el abastecimiento de proteínas de alta calidad y bajo costo para los habitantes de la nación. Pero ¿tenemos aún las herramientas científicos y políticos para cumplir estos objetivos? Siguiente, por favor. La pesca es increíblemente importante para la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial. Además de proteínas, aportan más tipos de nutrientes y micronutrientes. Esos no solo son importantes para evitar el hambre, sino también para evitar diferentes formas de malnutrición y prevenir enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, el calcio ayuda a prevenir la preeclampsia y el parto prematuro, y es esencial para los huesos fuertes, ¿no? El zinc es crucial para la sobrevivencia infantil, reduce el retraso en el crecimiento en los niños y combate la diarrea. El hierro es esencial para el desarrollo del cerebro y aumenta las tasas de supervivencia materna. Los ácidos grasos omega 3 son cruciales para el desarrollo cognitivo, el sistema inmunológico y la reducción del riesgo de enfermedad coronaria y accidentes cerebrovasculares. Y hay muchos estudios en estos. Por ejemplo, en todo el mundo hay 1.4 millones de muertos que son atribuibles a dietas bajas en ácidos grasos omega 3 de origen pesquero. El consumo de pescado se
correlacione con la reducción del 36% en las enfermedades cardíacas y los ataques cardíacos, y una reducción de 12% en la mortalidad por todas las causas. Dado su importancia nutricional, ¿qué significa pensar en la pesca en el contexto de sistemas alimentarios sostenibles? Primero quiero presentar qué son los sistemas alimentarios sostenibles, muy rápido, y luego hablaré sobre en qué tipo de enfoques científicos y políticos debemos concentrarnos si queremos integrar la pesca en la agenda de sistemas alimentarios sostenibles. Siguiente, por favor. Ok, entonces los sistemas alimentarios abarcan toda la gama de actores, como ya se estaba diciendo, y sus actividades interrelacionadas involucrados en la producción, agregación, procesamiento, distribución, consumo e eliminación de productos alimenticios que se originan en la agricultura, silvicultura o la pesca, y partes de los ambientes económicos, sociales y naturales en los que están integrados. Un sistema alimentario sostenible es un sistema alimentario que ofrece seguridad alimentaria y nutricional para todos, de tal manera que no compromete las tres bases económicos, sociales y ambientales para generar dicha seguridad alimentaria para las generaciones futuras. Recientemente, un grupo de científicos expertos de todo el mundo formó la comisión Eat Lancet y publicó el primer informe sistemático sobre qué dieta optimizaría la nutrición para humanos, por un lado, y la sostenibilidad del planeta, por otro. Se le nombró la dieta de salud planetaria. Analizaron esta dieta con dos objetivos. Siguiente. El primero es con respecto a la salud humana. Entonces, con base a lo que sabemos sobre los nutrientes que el cuerpo requiere, se establecieron rangos ideales para diferentes alimentos que deben consumirse. Por todos esos tipos de alimentos hay rangos ideales que debemos de consumir. Siguiente, por favor. El segundo es la sostenibilidad ambiental. Entonces, se observó cómo la producción de alimentos, distintos alimentos, afectan distintos procesos del sistema terrestre: cambio climático, cambio del sistema de tierras, uso de agua dulce, ciclo de nitrógeno, ciclo de fósforo y también pérdida de biodiversidad. Siguiente, por favor. Teniendo en cuenta esos dos objetivos, hay 4 escenarios generales que se puede llevar a cabo. Hay el escenario perder, en el que la dieta es poco saludable y daña el medio ambiente. Pero ese escenario es perder-ganar, en el que la dieta es ambientalmente sostenible, pero no proporciona nutrición a la población, y al revés. O ganar-ganar, en el que las dietas son saludables para la tierra y los seres humanos. Al observar el equilibrio óptimo de estos indicadores nutricionales y ambientales, se destacaron los productos pesqueros y mariscos como el único alimento de origen animal en el que realmente deberíamos centrarnos. Pero como mencionamos, ya tradicionalmente no hemos pensado en la pesca como componente crítico de los sistemas alimentarios sostenibles. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo integrar la pesca a la agenda de sistemas alimentarios sostenibles? Yo colaboré con un grupo de expertos más de unos años y destacamos 4 pilares de cómo se puede realizar esto. Siguiente, por favor. Primero, necesitamos mejorar los sistemas de medición y datos que tenemos de estos sistemas. Hay muchos datos que nos falta para poder tomar decisiones de política y inversión que fomenten las contribuciones de la pesca a la nutrición y salud humana y la sostenibilidad. Por ejemplo,
Las especies pesqueras son increíblemente diversas en términos de las diferentes mezclas y concentraciones de nutrientes que contienen. Para muchas especies no sabemos la composición de nutrientes. Algunas especies son particularmente altas en ácidos grasos omega 3, otros en zinc, otras en vitamina A. Aunque esta información está cada vez más disponible. La investigadora Christina Hicks y sus colaboradores destacaron esto en un estudio reciente. Ellos estimaron el rendimiento de diferentes nutrientes de zonas económicas exclusivas en el mundo. Encontraron que las mismas pesquerías tienen alto o bajo rendimiento de nutrientes, depende de cuál nutriente mides. Por ejemplo, esas son las mismas pesquerías y en el cuadro abajo puedes ver el rendimiento total en peso. En medio puedes ver el rendimiento de omega 3 y encima el rendimiento de zinc. Y ves que las pesquerías producen diferentes tipos de nutrientes. También la manera en que se prepara el pescado también afecta los elementos nutritivos que contiene y falta realizar estudios sobre esto. Otros datos que nos faltan. También sabemos muy poco sobre los niveles de consumo de productos pesqueros en el país. Hay mucho pescado que se consume sin registrarse en algún sistema estadístico. Por ejemplo, el pescado que se destina al autoconsumo o al comercio local o informal. Sin estos datos no tenemos una idea muy precisa de qué tanto la pesca contribuye a la seguridad alimentaria y a la nutrición. Puede ser que tenemos datos cualitativos. Sabemos que mucha gente está consumiendo pescado, mayormente en la costa, pero sin tener estadísticas es difícil conocer la importancia e impacto para la formulación de políticas. Último tipo de datos que nos faltan es que tenemos muy pocos datos sobre la comercialización de productos pesqueros, aparte de las importaciones y exportaciones. Sabemos muy poco sobre la distribución del pescado dentro del país. De esto hablaré en un momento. Entonces hay muchos datos que nos faltan, pero para tomar decisiones informadas, pero unos muy importantes son los nutrientes que las diferentes especies contienen, los niveles actuales de consumo y los patrones de comercio nacional y local. Siguiente, por favor. El segundo pilar, y utilizando esta base del conocimiento emergente sobre el contenido de nutrientes de diferentes especies, debemos promover sistemas alimentarios orientados a la nutrición. Los sistemas alimentarios orientados a la nutrición implican un cambio en el énfasis de provisión de suficiente energía dietética a través de alimentos básicos hacia la atención de la cantidad y diversidad de nutrientes, especialmente micronutrientes en la dieta. Es por eso que ha habido mucha atención, por ejemplo, en un pez pequeño, se llama mola, que puedes ver allá, que es especialmente alto en vitamina A. El pez mola se ha utilizado en programas nutricionales en Bangladesh y ahora en otras partes del sudeste asiático, donde las deficiencias de vitamina A son altas. Por lo tanto, a medida que obtenemos mejores datos sobre el contenido de nutrientes de diferentes especies de peces, es cada vez más imaginable hacer coincidir las especies disponibles y los nutrientes disponibles con las necesidades del país o de poblaciones particulares, por ejemplo, niños o mujeres embarazadas y lactantes. Y la concentración de nutrientes no necesariamente covaría con valor de mercado, por lo que puede haber complementariedades en las que tengamos exportaciones de alto valor
pero importaciones de menor costo o suministro de producción nacional, pero que son alto en nutrientes necesarios. Investigadores como James Robertson, Christina Hicks y otros están desarrollando un concepto muy interesante que se llama multiespecie rendimiento máximo de nutrientes, que es distinto que rendimiento máximo sostenible. Y ellos argumentan que el rendimiento máximo en peso no siempre es el mismo que el rendimiento máximo de nutrientes, como ya vimos. Y que para la mayoría de las pesquerías del mundo se puede mejorar y incrementar los rendimientos de nutrientes a través del manejo pesquero orientado a la nutrición. Hay otras ideas como cosecha equilibrada que exige pescar en la gama más amplia posible de especies, poblaciones y tamaños en un ecosistema en proporción a su productividad natural, de modo que se mantenga el tamaño relativo y las composiciones de especies en el ecosistema. Esas son ideas controversiales y no las estoy defendiendo precisamente. Solo estoy diciendo que desde la perspectiva de incrementar el rendimiento de nutrientes de la pesca, hay nuevas ideas y nuevas maneras de pensar en el manejo pesquero. Siguiente, por favor. Ok, el tercer pilar es que tenemos que gobernar la distribución. Como destacó Lina Paul, no tenemos un problema de producción, tenemos un problema de distribución. O en otras palabras, tenemos que pensar en dónde va el pescado después de su extracción. La accesibilidad, tanto físico como económico, es componente muy importante para la seguridad alimentaria. La accesibilidad depende de cómo se distribuye el pescado a través de las cadenas de valor. Por lo tanto, una gran pregunta que se plantea en este tema es: ¿qué nutrientes están saliendo del país a través de las exportaciones? Y es posible que una parte de esos productos pueda servir como alimentos nutritivos a nivel nacional. La respuesta puede ser no, pero es una pregunta que se puede considerar. Pero ¿qué pasa con nuestros mercados nacionales y locales? A nivel subnacional, ¿a dónde van los productos pesqueros y quién tiene acceso a ellos? Permíteme, por favor, dar un ejemplo rápido del trabajo que estamos haciendo en Malawi, un país de África subsahariana. Es un país sin litoral, pero con uno de los lagos más grandes del mundo. Allí comparamos la distribución de dos especies de pescado, una pequeña sardina del lago y una tilapia grande. Hicimos más de 900 encuestas en 78 mercados pesqueros. Encontramos que la tilapia, que está en la izquierda, es el mapa en la izquierda, encontramos que la tilapia, este grande pez, que se vende fresca mayormente, se vende solo en 16 mercados. Son los puntos azules y negros, que son principalmente mercados urbanos. La sardina, que está al lado derecho, se seca y se vende en 72 mercados, que son en su mayoría rurales. Aparte, la sardina es mucho más económico en términos de precio por kilo y también de precio por nutriente. Por lo tanto, podemos hacer preguntas importantes sobre estas dos especies. ¿Quién puede acceder a ellas? ¿Son las poblaciones que son nutricionalmente vulnerables? ¿Y cómo podemos mejorar el acceso a los peces para mejorar las dietas? Pero este ejemplo nos lleva de nuevo a la necesidad de mejorar los datos, ¿no? Para la mayoría de los países, y creo que México probablemente esté incluido, tenemos pocos o ningún dato sistemático sobre cómo se distribuye el pescado, ya sea producido en el país o importado.
y quién tiene acceso. ¿Qué peces son los más importantes en la dieta mexicana y cómo varía a través del espacio y los diferentes datos demográficos? Siguiente, por favor. Ok, el cuarto pilar, el final, es que necesitamos colocar los alimentos acuáticos dentro del contexto de un sistema alimentario más amplio. Esto significa comprender que la pesca es un solo componente del sistema alimentario y que hay toda una gama de compensaciones de salud y sostenibilidad que se puede hacer entre los diferentes sistemas de producción y tipos de alimentos: pesca, acuicultura, ganado terrestre, cultivos. Por ejemplo, el pescado se captura no solamente para el consumo humano directo, sino también para alimentar a otros animales de granja, incluidos los peces en la acuicultura. Por lo tanto, si esperamos que el desarrollo de la acuicultura alivie cierta presión sobre las pesquerías de captura, debemos continuar desarrollando alternativas para los peces como alimento para la acuicultura. Pero también debemos preguntarnos si estos alimentos alternativos para la acuicultura afectan el contenido de nutrientes en el pescado que se produce. Los insectos son una posibilidad interesante. Tenemos un proyecto ahorita en Nigeria en el que los piscicultores cultivan moscas para alimentar a los peces y no cambia mucho el contenido de nutrientes. También este pilar significa que debemos reconocer que la pesca contribuye a las dietas saludables de los mexicanos y del mundo de múltiples maneras, no solo al proporcionar alimentos directamente, sino también al proporcionar ingresos. No podemos decir que la exportación sea mala, pero si las comunidades pesqueras exportan mucho de su producto al extranjero a cambio de ingresos, necesitamos preguntar a dónde van esos ingresos y qué alimentos están disponibles localmente para ser comprados. Si es otra fuente de alimentos saludable y asequible, pues entonces, bueno, si se trata principalmente de alimentos envasados, altamente procesados, entonces tal vez haya formas de mejorar el funcionamiento del sistema en su conjunto. Y es este marco holístico de sistemas alimentarios, junto con generar más datos, pensar en la distribución y sistemas pesqueros orientados a la nutrición, que nos permitirán evaluar y tomar estas decisiones importantes. Y aquí lo voy a dejar. El siguiente, por favor. Siguiente. Hay algunas referencias porque toda esa información no es todo mi trabajo, es el trabajo de muchos otros. Y siguiente. Y uno más foto porque hay mucho que celebrar en la pesca mexicana. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel Chávez del Observatorio de la Biodiversidad y el Cambio Climático. Más que una pregunta es un comentario, ¿no? De ambas exposiciones, creo que hay un gran ausente ahí que son los desperdicios de los ríos hacia el mar, ¿no? Tanto el debris de plástico, ¿no? Como, y para el caso de México es muy importante, como los fertilizantes del Amazonas, ¿no? Que se vierten al Atlántico y que ocasionan esta arribazón de sargazo, ¿no? Que ya ha sido cíclica de manera anual. Para quienes vienen de la Cancillería, ¿no? Hay por ahí un acuerdo internacional sobre desechos de ríos hacia el océano, ¿no? Que nadie está respetando, ¿no? O sea, si ese acuerdo, es decir, una de las complejidades, por ejemplo, del sargazo, ¿no? Es que tienes que poner en la mesa a Brasil, a Colombia, ¿no? A toda la región amazónica, junto con los países del Caribe, incluyendo a México, en un acuerdo que ya existe, ¿no? Si el acuerdo ya está ahí, pero pues nadie lo respeta, ¿no? O sea,
y entonces se vierten todos estos fertilizantes al mar y sin duda pues afecta la vida marina, ¿no? Entonces creo que es algo que hay que tomar en cuenta. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Allá. Gracias. Rosa María Armendáriz. Sí es preocupante lo que está pasando en los océanos y en los mares, no solamente en la Amazonia, sino que verdaderamente no sabemos qué está pasando con tantas pruebas nucleares, con los desiertos en el océano, que parece absurdo, pero hay zonas que no hay vida, no hay nada. ¿Qué es lo que está pasando y verdaderamente qué está haciendo la ONU, las agencias, así como los países respecto a eso? Porque verdaderamente estamos terminando con muchos corales, con vidas, la biodiversidad alterada. Gracias. Gracias. ¿Esta pregunta estaba dirigida a alguien en especial, a nuestros panelistas? Ok, vamos a tener una pregunta más y después contestamos. Bueno, igual no es una pregunta propiamente, es una recomendación. Creo que es muy importante contemplar toda esta problemática alimentaria, ambiental, social, desde una perspectiva histórica de las filosofías políticas que nos han dominado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, la sugerencia es contemplar a la ecología y al ecologismo como una filosofía política que trasciende no solamente el neoliberalismo, como ahora se ha insistido mucho, sino también al capitalismo y al socialismo, ¿sí? O sea, creo que en nuestra realidad de los países latinoamericanos, el marxismo todavía tiene una presencia muy fuerte y también una afectación muy significativa en lo que son las perspectivas de una política futuro, ¿no? Entonces es muy importante desde mi punto de vista superar ese resabio, retomar por supuesto los aportes que tuvo este conocimiento, este análisis, pero integrarlo a una concepción ecologista del ser humano y del planeta, del cosmos, ¿no? Para efectivamente llegar a una trascendencia, ¿no? Esta unión que mencionaba la maestra, ¿no? De lo social y lo ambiental, ¿no? O sea, el origen de las sociedades de clase está en la relación de intercambio desigual entre la sociedad y la naturaleza. En el momento en que fuimos capaces de dominar y sentirnos superiores a la naturaleza, fue el momento en que también pudimos dominar y sentirnos superiores unos humanos con otros. Entonces, en la solución de la problemática ambiental está la solución también de la problemática social. Muchas gracias. Gracias. Primero felicitar a la doctora Lina y a la doctora Bennett, muy interesantes las dos charlas. Y tengo una pregunta para la doctora Bennett. Esta línea, digamos, de considerar los sistemas alimentarios dentro de la pesca es algo nuevo en México. Nos interesa a los que estamos haciendo investigación pesquera. Y me gustaría una pregunta hipotética. Si tú pudieras impulsar un programa de investigación sobre esta área en México, ¿cuáles serían los 2 primeros pasos, 3 primeros pasos que crees que deberíamos de ir implementando para atenderlo? Gracias por la pregunta. Yo creo que primero hay que entender cuáles alimentos acuáticos actualmente la población mexicana está consumiendo y dónde. O sea,
es sorprendente que en la mayoría de los países del mundo no sabemos esto, ¿no? Claro que ustedes me pueden decir cuáles son las especies más importantes económicos, pero me pueden decir cuáles son las especies más importantes nutricionales para la población. Es un poco más difícil. Entonces creo que el primero es entender dónde se están consumiendo pescado y cómo se están consumiendo, cuáles son los nutrientes, y desde allí se puede desarrollar en una manera sostenible, rentable, los mercados locales, nacionales, a dar más pescado o incrementar el nivel de consumición de pescado. Creo que esto es el paso más importante, es tener esa base de conocimiento. Muchas gracias, Avi. Una pregunta más y con eso cerramos. Gracias. Gracias, es muy rápido, es para Linapol. Soy Valeria Enríquez. La pregunta es conocer desde la FAO, específicamente en México, si hay algún trabajo que estén haciendo para impulsar este tema, y también saber en los siguientes años qué rol podría tener o facilitar en esta colaboración para abrir este puente. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente estamos trabajando una propuesta que ya está en su fase final para presentarla al Fondo Ambiental Mundial, al GEF, que se llama Del Anzuelo al Plato. Esto lo estamos haciendo con INAPESCA, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, WWF y la FAO. Es una propuesta muy ambiciosa, en realidad. Estamos trabajando en todas las zonas de reserva pesquera, poder articular esas zonas de reserva pesquera, como decía, con los temas también de sistemas alimentarios. Queremos articularlo a eso y cómo avanzar, digamos, también en metodologías y en formas en la que la pesca no invada o no sobreexplote los recursos que son necesarios en México. Y como bien dijo Abigail, perdón. Como bien dijo Abigail, fíjate que vamos a ver si incorporamos esta parte en el proyecto. Todavía creo que tenemos tiempo para incorporar esta parte del proyecto de poder conocer en términos nutricionales a dónde se va a articular estos espacios que vamos a proteger de la pesca, pero que vamos a fortalecer también la producción de la pesca y cómo articularlos en términos de nutrición. Así que muchas gracias. Me parece una idea fantástica. Y también estamos trabajando con el Instituto Nacional de Salud Pública, las guías alimentarias, con recomendaciones nutricionales, estas guías que se sacan para cada uno de los países, en donde hay estipuladas cuáles son estos alimentos nutritivos, cuáles son los que se consumen más, son de preferencia de la población, pero también que se producen en México y tienen un impacto nutricional muy fuerte. Entonces, estas guías alimentarias, ya estamos en fase final de elaboración de las guías, ya van a salir muy pronto publicadas. Muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para una preguntita más. Perdón, disculpa, sigues tú. La pregunta es para ambas expositoras. ¿Cómo integran o les beneficia el uso de nueva tecnología como el monitoreo satelital para poder prevenir y remediar las afectaciones a los cuerpos de agua y por ende a la producción alimentaria? Sí, pero ¿puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Disculpe. Sí, claro. ¿Cómo integran o les beneficia el uso de nuevas tecnologías, como la tecnología satelital, para el monitoreo de parámetros fisicoquímicos y poder prevenir y remediar las afectaciones a los cuerpos de agua en temas de producción alimentaria?
Bueno, esto desafortunadamente no es mi área no soy experta en eso, pero sí creo que es súper importante, y una de las cosas que no mencioné son los contaminantes, ¿no? Y si vamos a decir que gente debe de consumir los productos pesqueros, sí tenemos que medir y tener la tecnología de medir contaminantes, tanto que nutrientes, claro, sí. Pero no tengo una respuesta muy buena, pero sí es importante. Nosotros estuvimos recientemente en el CIAP, que es el Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera, y vale la pena ir a ver ahí. Tienen información extraordinaria. Ustedes en México tienen varios satélites, información satelital de altísima resolución, es una cosa que otros países realmente envidiamos. Imagínate, solo para darte una idea, en El Salvador nosotros hicimos imágenes LIDAR, que son imágenes son información de sensores remotos, pero es un avión que tiene que pasar por todo el país. Bueno, francamente mi país tiene 21.000 kilómetros cuadrados, es más pequeño que Tlaxcala, pero lo hicimos para todo el país y nos costó como $5 millones. Ustedes tienen una información divina, satélites de altísima resolución, y tienen muchas de estas cosas para ver algunos parámetros en este sentido. Yo creo que habría que articularse más todavía, podés ofrecer mayor información, pero ustedes tienen, en términos de información, vaya, son súper ricos. Yo creo que es como dice Abigail, lo que hay que es enfocar en ciertos temas que no están, pero las herramientas las tienen una maravilla, y es una joya el CIAP en ese sentido de información satelital. Son 7 satélites, algunos de estos tienen información con resolución a menos de 20 metros. Te digo, nosotros tuvimos una información con resolución de 1 metro. Ahí es donde vi que mi marido me engañaba con otro. Tengan cuidado cuando salgan bien cubiertitos y van a hacer actividades de esa naturaleza. Sí, cuidado. Pero ¿cómo se las tienen? Una joyita. Entonces habría que articular, eso es una de las cosas que incluso queremos hacer con el proyecto que estamos por presentar al GEF. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta va dirigida a las dos ponentes. Principalmente tocamos los temas del acceso a la alimentación, pero también deberíamos de integrar un poco la cuestión del cambio climático, la cuestión del aumento de las temperaturas en los océanos. Realmente ya es un problema sustancial que tenemos que atender. La migración paulatina de las especies de nuestros peces a otras aguas, creo que es fundamental atenderlo. La cuestión del aumento de la salinidad, de la acidez. La pregunta es esa: ¿qué se está trabajando para este cambio climático, el aumento de las temperaturas y pues para alcanzar la cuestión de la alimentación y de la pesca sostenible en nuestro país y en nuestros mares? Bueno, eso lo debería contestar INAPESCA, porque están haciendo muchísimas cosas también. Yo desde hace rato veo investigación, incluso sobre especies que traen de Golfos, otros lados, hacia el Pacífico, para ver cómo se adaptan, etcétera, porque francamente está cambiando la temperatura de los océanos y va a ir cambiando cada vez más. Obviamente los problemas que decía al inicio el director de INAPESCA, ¿no? Todo el tema de acidificación, el tema de contaminación, plásticos. Sin duda está todo esto ahí bastante estudiado. Los informes del panel intergubernamental para el cambio climático ofrecen también muchísima evidencia. Yo les recomiendo leerlo, porque cuando uno los lee, ahí se espanta mucho más. Fíjate, el primer informe del panel hablaba sobre vamos a tener estos impactos. El último informe del IPCC habla, hay procesos ya irreversibles.
Yo nunca había escuchado la palabra irreversibilidad en ninguno de los informes del panel. Ahora ya te hablan de procesos irreversibles hasta en 100 años. Eso uno se espanta. O sea, la gente como que si le decís va a aumentar el nivel del mar en, no sé, unas cosas que no tienen mucha importancia, mucha magnitud, ¿no? O sea, tantos que ni siquiera son centímetros, todavía menos que centímetros, pero eso tiene un impacto enorme en la inundación ante las zonas costeras y demás, y del aumento de las mareas, etcétera. Entonces, ahí está todo en los informes, está súper claro. Y como te digo, ya deberíamos de preocuparnos mucho, porque si el panel intergubernamental, que son más de 1000 de los grandes científicos de todo el mundo, te dice irreversible, ups, ya la cosa va cada vez peor. De todas formas, yo sí tengo mucha información de parte de, bueno, antes del INEC, ahora que está el INEC en la Sebarnat, vamos a ver cómo se adecua a eso, pero también de INAPESCA, con toda la información en ese sentido. Yo creo que hay mucha información. El punto es si hacemos políticas públicas consecuentes con la información que tenemos. Y aún así, me parece que falta información para temas que te darían política pública inmediata, ¿no? Entonces todavía falta, sin duda, eso, pero estamos, yo siempre digo, en México en particular, en términos de investigación pesquera, estamos en muy buenas manos con INAPESCA. Bueno, cerramos nuestra parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Les quiero pedir un aplauso para la maestra Lina Paul, para la doctora Abigail Bennett.